como el prólogo, el versos del 1 al 19 del capítulo 1. Este es el prólogo. Se nos recuerda aquí que Juan no es simplemente está hablando de historias que se acordó y están pegándolas así para que tú sepas de qué es Jesús y va a estar bueno. No, Juan tiene una agenda. Él está inspirado divinamente, hablándonos de la importancia eterna del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y como dije, 1 al 18 son su prólogo, y siendo un prólogo son las palabras antes de las palabras, es lo que viene antes del resto de lo que Juan nos quiere decir acerca del ministerio de Jesús. Juan quiere que tengamos claro antes de que él comience y describe a Jesús o que hable de su ministerio. Él quiere que estemos claros de quién está hablando. Así que de los versos del 1 al 5, Juan nos ha dicho que en el comienzo era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan nos está describiendo a Jesús, describiéndolo como el verbo. Él es la revelación de Dios. Juan dice que él es el creador de todas las cosas. Él es Dios mismo y él es la luz. La última vez nos dimos cuenta en versos del 6 al 8 que el autor dice acerca de Juan el Bautista, como podríamos llamarlo Juan el testigo, porque el énfasis aquí es que Dios envía a su luz a la tierra. La luz resplandece en la oscuridad y él también manda testigos a este mundo. Y así como miramos la última vez, Dios es el que mandó a Juan para que fuera el testigo y que testificara acerca de la luz. Así que es Dios quien ha iniciado todo esto. Es Dios quien ha comenzado todo esto. Es Dios quien ha tomado a sí mismo, introducir a sí mismo al mundo. No solamente porque quiere que tengamos esto correcto, sino que Él también es un Dios de gracia, que Él debe de lidiar con nuestro pecado y Él debe introducirse a sí mismo ante nosotros y Él nos debe de llevar a sí mismo. Juan fue el testigo que fue enviado no por Él, sino por causa del hombre para que crean en la luz. Así que en este prólogo aprendemos del personaje principal, que es Jesús, pero Juan también en estos versos introductorios quiere informarnos de lo que viene el resto del libro, qué es lo que va a pasar en lo que él escribió. Versos del 9 al 13 encapsulan y nos dan lo que son las respuestas a Jesús. Jesús viene al mundo, pero ¿qué es lo que la gente va a pensar acerca de él? Así que del 9 al 13 nos presentan como un microcosmos del ministerio de Jesús. Así como tú vas y miras un modelo de un ferrocarril y tienes aquí un microcosmos de un pequeño pueblo y ves las rutas a dónde van y a dónde terminan. Aquí en estos versos tenemos un microcosmos del ministerio de Jesús y miramos hacia dónde va y cómo resulta en cuestión de su ministerio. También podemos decir que Juan nos está dando aquí la versión de notas de acantilado de cómo o un resumen o qué tan bueno y qué tan malo fue recibido por el hombre. Así que, ¿por qué no ves los versos del 9 al 13 en el capítulo 1? Quiero leerlo y quiero abrirlo contigo. Y dice en el verso 9, existía la luz verdadera, que al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de los hombres, sino de Dios. Esta es la palabra de Dios. En verso 9, Juan describe a Jesús como la verdadera luz. La luz ha sido una metáfora que ha usado y la ha usado
ya lo ha usado 5 veces. Él dice, la luz brilla en la oscuridad. Juan el Bautista fue enviado para testificar acerca de la luz. Y aquí Juan dice que la verdadera luz venía al mundo. Eso quiere decir que esta es la verdadera luz, no una luz falsa, sino una luz impostora, sino que esta es la verdadera, real y genuina luz. Mientras Jesús nació en este mundo, es lo que celebramos en Navidad, Juan dice aquí que él era o que él venía al mundo. Eso quiere decir que él es de afuera del mundo, pero él viene al mundo. Jesús invadió el mundo que él creó. Nosotros nos referimos a esto como la encarnación. La encarnación es cuando la palabra de Dios se hizo carne y tomó un cuerpo. Así que Juan la está describiendo para nosotros. Existía la verdadera luz que venía al mundo y dice, ilumina o resplandece sobre todo hombre. El mundo está descrito como estando en tinieblas por causa del pecado. Necesitaba una luz a que viniera y le brillara sobre ella. Así que Jesús es esa luz que viene a este mundo oscuro. Decir que Jesús es la luz que ilumina cada hombre no es decir que Jesús trae la salvación universal para cada persona, porque hay muchos que no creerán. Pero Juan nos está diciendo que Jesús es la luz que trae luz en la oscuridad que brilla sobre todos. Y cuando la luz brilla sobre alguien, obliga a una respuesta. Así que la verdadera luz viene a la oscuridad e ilumina en todos. Así como cuando tú estás caminando en la oscuridad y alguien te prende una lámpara, tú respondes de una o dos maneras. Respondes y dices, quita esa luz de mí, o respondes con la luz y dices, gracias, ponla de este lado, quiero esa luz. De la misma manera, hay una actitud o una respuesta a la luz, quien es Jesús. La diferencia entre los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo es sus actitudes diferentes hacia la luz. Vamos en tus Biblias a Juan 3, verso 19, y quiero que te des cuenta de esto. Juan 3, verso 19 al 21, Juan nos va a explicar por qué algunos vienen a la luz y otros no. Y él dice que es una cuestión moral. Dice en el verso 19, este es el juicio, que la luz ha venido al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Verso 20, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz por temor a que sus obras sean descubiertas. Juan explica a los pecadores rechazan la luz cuando escuchan el evangelio. Hay un rechazo a salir a la luz. Así que ellos no quieren la luz. ¿Por qué? Porque a ellos les encantan las tinieblas, les gusta la injusticia en vez de la justicia. Él dice, porque sus obras serán malvadas, así que cuando la luz brilla, expone, y los que están en las tinieblas no lo quieren, porque les encantan las tinieblas. Verso 21, sin embargo, nos da otra fotografía o el otro lado. Verso 21 dice, pero el cual practica la verdad viene a la luz para que sus obras se manifiesten como hechas en Dios o realizadas en Dios. Este es el otro lado de las cosas. El que practica la verdad viene a la luz, es atraído a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras han sido realizadas en Dios y Él es el que hace estas cosas en ellos. El punto aquí de nuestro punto es que la luz divide. La luz es una luz que divide. Si vas de regreso al capítulo 1, vemos aquí que Juan es en claro que solo hay dos respuestas a Jesús, la verdadera luz. Cada hombre con Jesús se encontró, tuvo que responder, y cada hombre en esta habitación tendrá una de dos respuestas a la luz. A través de la llegada de Jesucristo, la exposición a la luz y la revelación de su persona y su obra, la humanidad se divide entre los que lo rechazan y los que lo reciben. Así que por eso que decimos que Jesús es la luz que divide. Pero una pregunta que tenemos es ¿cómo? ¿Cómo es que unos rechazan mientras que otros lo reciben?
Así que podemos pensar, bueno, algunas personas lo reciben la luz porque crecieron en ella, crecieron en la iglesia o lo que diríamos como en un hogar cristiano, por eso reciben la luz en vez de rechazar la luz. O podemos decir, algunos pecadores son espiritualmente más inteligentes que otros y por eso la reciben. O podemos decir, algunos trabajan más o se esfuerzan más y para salvarse, o algunas personas simplemente toman decisiones correctas. Pero verdaderamente, ¿por qué es? ¿Por qué algunos lo rechazan y por qué otros lo recibían? De eso se trata nuestro pasaje esta mañana. Y Juan nos está introduciendo las doctrinas de la depravación del hombre y la gracia soberana de Dios. Juan describe aquí la gran maldad del corazón humano al rechazar a Cristo, pero también está describiendo la bondad de Dios al permitir al hombre que reciban a Cristo. Así que vamos a notar que Juan nos habla de dos cosas: la tragedia de rechazar a Cristo y el triunfo de recibir a Cristo. Primero es la tragedia de rechazar a Cristo. Verso 10 dice, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él y el mundo no lo conoció. Juan nos dice que la palabra o la luz estaba en el mundo. Como dije, esto es una referencia a la encarnación, como en el verso 9. Pero aquí no es una visita relámpago, aquí es encarnación. Verso 14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que el verbo, dice, vino al mundo y habitó. Y usa el mundo la palabra mundo 3 veces en este verso. Juan va a usar esta palabra a través de su evangelio y a veces cuando usa la palabra mundo está hablando del universo físico, el mundo que él creó, pero otras veces cuando usa esta palabra está hablando de los humanos en rebelión en contra de su creador. Los primeros ejemplos aquí se refieren al mundo físico, que Jesús vino al mundo, pero Él mismo hizo. Él estaba en el mundo, ese es el mundo creado, y el mundo creado fue hecho a través de Él. Recuerda lo que miramos antes, Él es el agente de creación. Jesucristo creó todas las cosas. Así que Él estaba en este mundo, el mundo que Él mismo hizo, y luego dice al final del verso 10, y el mundo no le conoció. Esa es una referencia al mundo o esa entidad, el hombre o la humanidad que rechazó a Cristo. Esa es la humanidad pecaminosa o pecadora. Jesucristo visitó y ¿cuál fue la respuesta? Dice que no le recibieron, no le conocieron. El mundo no le conoció. Ahora, conocer, podemos saber que un conocimiento intelectual, cuando tú conoces a alguien, y también eso está allí, pero cuando tomamos la idea de conocer en el Antiguo Testamento, esto significa conocer y responder con un compromiso. Conocer es comprender su existencia o la bondad de Cristo. Conocer es mirar a Cristo y humildemente someterte a Cristo. Juan no está diciendo aquí que el mundo no comprendió su existencia o su visitación, pero que el mundo no vino ante él y se humilló en obediencia y en fe. El mundo debería de haberlo reconocido como su Salvador por todas sus demostraciones y señales de deidad, pero el mundo rechazó y no quiso, y eso fue algo voluntariamente, no querían conocerle. Juan continúa en el verso 11 y profundiza un poco más, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan está diciendo que él vino a lo que le pertenece, a los suyos, esto es el mundo. El mundo fue creado por él es el creador y el diseñador de todo el universo y así que este mundo es su propiedad, él le pertenece. Es el dueño. Y luego Juan añade, los que eran suyos. Así que el enfoque es de lo amplio a lo más específico. Él vino en este mundo a lo que él creó, vino a los suyos y eso es una referencia a sus propios, una referencia a los judíos. Jesús vino a los suyos, a su propia gente.
Los judíos siempre han tenido un lugar especial en el corazón de Dios. Ellos fueron el pueblo que Dios escogió y separó de todas las demás naciones. Los judíos son estos que Él rescató de Egipto, aquellos que son los que Él les dio la ley, los que Él describe como mi pueblo, los que están esperando por la llegada del Mesías. Ellos eran los que debieron de haber recibirle, los que debieron de haber aceptarlo y reconocido y tomarlo con brazos abiertos y haberlo adorado. Ahora, si este lugar es su propiedad y estas personas son tu gente, entonces tú pensarías que recibirías una recepción decente, pero eso no fue así con Jesús. Fueron estos que lo despreciaron, lo rechazaron y lo maldijeron, y en lugar de arrepentirse de su pecado y recibir a Jesús como su tan esperado Mesías, gritaron: crucifíquenlo. Y todo el pueblo dijo: su sangre será sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esta es la mirada resumida de Juan de lo que pasó, de lo que sucedió cuando Jesús vino al mundo. Y creo que tú puedes ver por qué es que esto yo digo que es una tragedia. Esta es una tragedia. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió de esta manera? Pues porque Jesús, la verdadera luz, no es una luz falsa, una luz débil, es una luz brillante, una luz que brilla en la oscuridad, llena de gracia y trae verdad. Él es el que es fiel y verdadero. Él es el que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Jesús dijo: yo he venido como luz al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así que Jesús es la luz. La luz es buena. ¿Cuál es el problema? El problema es la depravidad del hombre. El problema es el pecado del hombre. Hombres pecadores no quieren la verdad, están bien con las mentiras. Por eso es que Juan 3 dice: la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que el hombre pecador no quiere la luz de Jesucristo porque aman su pecado y no quieren que su pecado sea expuesto. E incluso en esto hay una comprensión y una comprensión de vergüenza de la maldad del pecado, porque ellos quieren esconderse, saben dónde esconderse, en más oscuridad, no vienen a la luz. Por eso es que Pablo dijo en los Romanos 1 que los hombres suprimen la verdad en injusticia, quieren permanecer en la oscuridad, quieren mantenerse ciegos. Por eso es que decimos que el hombre, aparte de Cristo, es completamente depravado naturalmente en su pecaminosidad, no quiere a Cristo. Así que Juan resume para nosotros que Él vino al mundo, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Ahora, si solo miramos versos del 10 al 11, podríamos desanimarnos porque estos son versos, dice que Él vino, lo rechazaron, pero vamos a los versos 12 y 13 y miramos el otro lado, porque aunque había muchos que lo rechazaron, hay quienes creen y lo reciben. Así que le llamo a esto en distinción de la tragedia del rechazo de Jesús, el triunfo de recibir a Cristo, porque este es un triunfo. Versículo 12 viene a nosotros como un soplo de aire fresco. Algunos dicen que en este prólogo del 1 al 18, este es el clímax grande, este es el punto alto, porque esto marca el cambio del odio del mundo hacia Cristo y el rechazo hacia Él con aquellos que recibirán a Cristo con los brazos abiertos. Así que mira cómo Juan escribe triunfalmente en el verso 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. Todo no está deshecho, los propósitos de Dios no se quedan en nada, sus planes no se ven frustrados. Habrá quienes crean y lo reciban y reciban vida en su nombre. Cuando dice allí a los suyos o que reciben, entendemos que esto quiere decir que lo conocen, estar en un nivel intelectual para recibirlo, pero también dice allí a los que creen en Él, los que le recibieron en su nombre.
Así que recibirlo es paralelo o igual a creer, recibir y creer. Así que para recibir quiere decir creer en Él. ¿Creer qué acerca de Él? Quiere decir creer en su nombre. Y decir su nombre es representar su totalidad de su carácter, todo lo que es su deidad, su poder, sus obras en la cruz, su autoridad en nuestras vidas. Creer en su nombre es confiar en Él. Creer en su nombre es aceptar toda su revelación acerca de Él mismo, es recibirlo. No solamente decir, quiero esto de ti, pero esto no. Esto decir, tomo todo de ti. Nos sometemos a Él como nuestro Señor y lo tomamos como nuestro Salvador. Le damos la bienvenida para que Él reine sobre nuestras vidas. Ahora dice, a los que reciben y creen, tienen una bendita o una bendición. Pero todos los que le han recibido, a ellos les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Este es un título que que Juan le da al creyente. No dice que eres un creyente, dice tú eres un hijo de Dios. De todos los títulos en el mundo que el hombre puede tener, ninguno sobrepasa a un hijo de Dios. Ni un CEO, ni un presidente, ni un rey, ninguno es más bendecido tanto hoy o en la eternidad como un hijo verdadero de Dios. La verdadera fe trae consigo el mayor de todos los privilegios, ser parte de su familia. Y fíjate que dice allí cuántos lo recibieron, Él les dio el derecho de ser hijos de Dios. Quiere decir que ellos se convierten en los hijos de Dios, o no que ya eran, sino que se convirtieron en hijos de Dios. Ser hijo de Dios no es una cualidad a poseer en bases de tu nacimiento, es para todos los que creen. Y representa un cambio. Este es un cambio no en habilidad, sino en estatus. Así que el Jesús soberano es el que da el derecho de ser parte de la familia. Es precioso como pone esto. Ven y ser parte de la familia. Es una adopción espiritual. Así como cuando una familia adopta a un niño, ese niño que era adoptado en esta familia se le dan todos los derechos y privilegios de ser un miembro de esa familia. Así es también con la familia de Dios. Dios adopta a los pecadores descarriados y los trae a sí mismo, les concede privilegios de estar en su familia. El estatus del pecador pasa de estar en el exterior a estar en el interior, de estar desconectado de la vida de Dios a tener la vida de Dios en él. Y así mismo como los padres terrenales deben amar, cuidar, disciplinar y comulgar con sus hijos, así el forastero se convierte en un adentro y recibe el amor inagotable de Dios el Padre, que los cuidará eternamente, disciplinará sabiamente y comulgará dulcemente con ellos. Juan dice en Primera de Juan 3, 1, 2, mirad cuán grande es el amor que el Padre nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Y así somos. Sí, que mira cuán grande el amor de Dios el Padre, dice que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Los que son hijos de Dios son perdonados, están seguros. Los que son hijos de Dios son creyentes en el Señor Jesucristo. Los creyentes tienen redención y van a estar con Dios por siempre. Pero de una manera muy dulce que lo pone, dice que son hijos de Dios, adoptados en la familia. Ahora, ¿cómo se produjo esta adopción? Si los pecadores no quieren tener nada que ver con Cristo por ellos mismos, y si los pecadores están muertos en sus delitos y pecados, Efesios 2, y si los pecadores están ciegos por Satanás y que no pueden ver la gloria de Dios, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo pueden creer en Jesús? Well, verso 13 nos dice que los que creen en su nombre son los que nacieron no de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Así que, ¿cómo es que alguien se convierte en un hijo de Dios?
Bueno, deben de nacer en Él o nacer de nuevo en ella. Juan describe la salvación como un nuevo nacimiento o nacer de nuevo. Jesús tiene una conversación con Nicodemos en Juan capítulo 3, donde él describe nacer de nuevo. Teológicamente lo describimos como la regeneración, y la regeneración no es un esfuerzo cooperativo entre dos partes, es únicamente una obra divina de Dios en el corazón humano pecador. Es un acto de gracia soberana. Y el apóstol Juan explica cómo ocurre. Y él nos describe esto con 3 negaciones y una afirmación. Él dice negativamente 3 veces y positivamente una, como si él quería ser explícitamente perfecto, cómo esto ocurre, cómo te haces en un hijo de Dios. Y él trabaja para hacer esto claro. Y él dice que estamos... Verso 13, no de sangre. Básicamente lo que él está diciendo, él está negando que nacemos en la familia de Dios simplemente por nuestra tradición familiar o por nuestra sangre. Él dice, nacen de Dios, pero no se trata de sangre. No de un nacimiento natural o descendencia natural. Nadie nace en una familia de Dios por un nacimiento natural. Nadie está en la familia de Dios por su raza o ascendencia física. Los judíos tenían grande confianza en su descendencia como judíos, pero aquí Juan dice que el descendencia de Abraham no tiene ninguna mejor para que seas tú nacido y que no es irrelevante. Puedes tener alguna madre que fue misionario, o algún tío que fue un pastor, o un padre que fue un anciano en la iglesia, pero eso no te da ningún favor ante Dios. Como dicen, Dios tiene muchos hijos y ningún nieto. Juan es claro en decir que los que creen en su nombre fueron nacidos no de sangre. Así que no es por herencia familiar. Segundo, no es por nuestros esfuerzos personales. Juan dice que fueron no por la sangre, sino y tampoco por la voluntad de la carne, y esto se relata a la carne pecaminosa, sino a lo que es natural, en oposición a lo sobrenatural. Algunos han descrito esto como el nacimiento del producto de deseo sexual, quiere decir de la carne de esa manera. Pero la realidad es que esto es de autodeterminación, no de la determinación. La salvación no la obtienes por ti mismo o por tu esfuerzo, yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, dando dinero a la iglesia. Juan está diciendo que no son estas cosas naturales que pueden ganarte el nuevo nacimiento. No es por esfuerzos personales. Y tercero, dice, y esto no es por elección personal. En tercer lugar, dice, ni de la voluntad del hombre. Los comentaristas piensan que esto también se puede relacionar a la voluntad de un padre, pero esto está hablando de la voluntad y la elección humana. El nuevo nacimiento no es algo que una persona decide por su propia voluntad. Juan escribió, no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre. Y luego clarifica para nosotros con estas últimas 3 palabras, sino de Dios. ¿Cómo es que esto pasa? Es por Dios. Así que si no es de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, así que parece que es imposible que alguien sea salvo. Sí es, aparte de Dios, que su intervención, aparte de su gracia soberana. Solamente es nacido por Dios es que alguno recibirá a Cristo. Dios es el que toma la iniciativa. Un humano no puede causar su propio nacimiento físico de la misma manera. Un hombre no puede causar su físico espiritual. Dios debe hacer esto primero. Responde el hombre. Dios convierte al pecador. ¿Te has dado cuenta que hemos estado discutiendo el segundo punto? No la
tragedia, sino el triunfo de recibir a Cristo. Y tú estás haciendo esta pregunta de quién es este triunfo, el triunfo de recibir a Cristo. Bueno, yo te voy a decir esto, es un triunfo de la voluntad, pero no es el triunfo de tu voluntad o mi voluntad, sino que es el triunfo de la voluntad de Dios. Porque Dios causa a los que van a nacer, no de sangre, ni de la voluntad del hombre, ni del deseo del hombre, sino de la voluntad de Dios. Dios no es el que responde, sino es el gran iniciador. Nadie puede venir a creer en Jesús a menos de que Dios le abra sus ojos y vea la gloria del Señor Jesucristo. Somos salvos enteramente por gracia, ¿o no? Efesios, te lo conoces bien, dice gracias, por gracia sos salvos, y esto no de vosotros, sino el don de Dios. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Como dije, Juan nos explica que la doctrina de la depravación total, que Jesús vino a los suyos y los suyos no le conocieron o no lo recibieron, pero lo rechazaron. Y luego Juan describe para nosotros la soberana gracia de Dios y que Dios es el que viene y abre nuestros corazones y causa un nacimiento de nuevo. Steve Lawson escribe del nuevo nacimiento, dice que el nuevo nacimiento da nuevos ojos para que ver la verdad del evangelio, de su palabra, da un corazón nuevo para amar a Dios con un nuevo afecto, da nuevos pies para venir a Cristo por fe y da manos nuevas para abrazarlo. La tragedia de la humanidad es que amaba y rechazaron a Cristo. ¿Por qué? Porque amaban su pecado y la oscuridad más. Pero el triunfo es cuando Dios viene y abre los ojos de los ciegos. Pero si ves aquí en el versos 12 y 13, en el misterio de la salvación, miramos aquí que está la responsabilidad del hombre, así como la soberanía de Dios. Lo que ves ahí en el verso 12 dice, pero ¿cuántos lo recibieron? La Escritura siempre pone la responsabilidad en ti para recibir a Cristo, para venir a Cristo y perseguir a Cristo. Esa es tu responsabilidad, pero el verso 13 nos da el divino respuesta y dice que Dios es el que causa a los hombres. Así que mientras pensamos en la doctrina de salvación y tratamos de procesar todo eso, tenemos que tener cuidado. Necesito averiguar esto, porque la verdadera pregunta es, ¿eres tú un verdadero hijo de Dios? ¿Has nacido de nuevo? Juan dijo que la verdadera luz vino. Así que la pregunta es, ¿qué vas a hacer con la luz verdadera que vino? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Jesús es la luz que divide. Así que la pregunta es, ¿cómo estás respondiendo a Él? Juan declaró en 6:37, todo lo que mi Padre me da vendrá a mí. Luego dice, y el que viene a mí ciertamente no lo echaré fuera. Es la soberana gracia de Dios puesta sobre nosotros también la responsabilidad de perseguirla, de buscarla. ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Deseas ser un hijo de Dios? ¿De recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? Cree en Él. La Escritura dice, todo el que cree en Él, a ellos les dio el derecho, el privilegio de ser hijos de Dios. Déjame orar por nosotros. Oh Padre, tú eres el gran y soberano. Y eres tú solamente quien abre los ojos de los ciegos y nos da luz a los corazones muertos y causa a los hombres que vean la belleza y la necesidad del Señor Jesucristo. Oro que tú continúes haciendo tu trabajo entre nosotros y exaltar a Cristo ante cualquier hombre. Y es a través de Cristo y para Cristo que pido esto. Amén.